a los antecedentes históricos de lo que son las fiducias. No sin antes decir, y quiero con esto aclarar por algunos escritos, que todo lo que aquí decimos es en materia educativa, ¿sí? Que las opiniones aquí expuestas son totalmente informativas y basadas en la teoría del conocimiento y no por ello constituye pues una asesoría directa o formal. Esto es un espacio de capacitación. Dicho eso, entonces vamos a adentrarnos en todo lo que corresponde al tema histórico. Mire, es algo bien interesante, porque en el tema histórico la fiducia tiene sus orígenes en el derecho romano, ¿sí? Quiere decir que surge antes de Cristo, lo que nos evidencia una larga data de muchos siglos en esta materia. Y parte su origen de algo que se llaman actos de fe y confianza. De ahí surge el tema de la palabra fiducia. Ese derecho romano nos dice y nos pone en el contexto que en aquella época se disponía una persona que se hallaba ya en su morada de muerte a entregar de buena fe y con confianza, como parte de su voluntad o de su acuerdo, el transferir los activos a una persona tercera en este caso, que le generara eso, confianza. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que le administrara dichos activos que para ese entonces eran normalmente tierras, propiedades y riquezas. Eso se lo otorgaba con unas facultades de, como bien lo digo, de administración o de propiedad, y podía en su morada trasladarle a dicho tercero, a dicha persona, esos activos con una finalidad, que más adelante se lo restituyera. ¿Y qué nos dice la historia? La historia nos dice que esto se daba porque, si bien recordamos en la estructura del derecho romano y en Roma como tal, la autoridad la ejercía el hombre, ¿sí? El hombre ejercía el poder. En el Senado no podían haber, o en el Congreso no podían haber mujeres durante mucho tiempo. Entonces, como no había confianza en que su señora esposa administrara de manera correcta, seguramente, o que le diera confianza para dicho proceso, pues entonces se acudían a terceros que les brindara confianza y que en un acto de buena fe yo pudiese entregar estos activos para que dichas personas los administraran. Entonces, si nosotros vemos, podemos decir que las fiducias pues tienen muchos años de existencia, siglos de existencia. Y cuando uno toma el derecho romano, encuentra uno claramente que ya se hablaba de todo lo concerniente a fiducia. Y entonces esto nos puede colocar en un contexto tal de que no es nuevo. Lo que pasa es que es un vehículo que no todos conocemos y que claramente
no usamos. Para nosotros es mucho más común, mucho más del diario acontecer, que a mí me hablen de un banco, que a mí me citen qué es una cuenta de ahorro, qué es una cuenta corriente, qué es una tarjeta débito, qué es una tarjeta crédito. Digamos que es el común. Sin embargo, podemos ver que también todos estos productos tuvieron historia. Hace 10 años atrás no estaba Nequi, y hoy la gente habla de Nequi como una maravilla, con una facilidad. ¿Por qué? Porque se volvió algo del común que nos facilita la vida, como sucede también con el tema de los cajeros. 50 años atrás no habían cajeros, 40 años atrás no habían cajeros, pero hoy la gente es normal ir a un cajero electrónico. De esa misma manera, vamos a empezar a conocer y a relacionarnos con este tipo de vehículos financieros como es la fiducia, ¿sí? Que contempla varios actores que más adelante vamos a ver. Entonces, esta fiducia o este marco histórico nos lleva a sacar la primera conclusión. Y la primera conclusión la podemos resumir de que la fiducia es un negocio de confianza. Es un vehículo que me administra a través de una base muy sólida de la confianza y la buena fe. La buena fe de que lo que usted me está entregando es correcto, y la confianza que lo que usted va a hacer con dichos activos o dichas riquezas es lo correcto, ¿sí? Entonces ese es como el primer resumen de qué es una fiducia. Cuando les pregunten cuáles son los elementos transversales de la fiducia, número 1, la confianza y la buena fe. Ya, se acabó. A partir de ahí surge. Pero viene acá ya todo el proceso de cómo llega a nuestros territorios, cómo va acercándose cada vez a estos años. Entonces encontramos que el derecho anglosajón, en especial el Reino Unido, toma la fiducia y empieza a hacerle mejoras, y lo toma como un elemento fundamental. Recordemos que el Reino Unido fue y ha sido, y creería yo que sigue siendo de una u otra manera, potencia en materia bancaria. Entonces, estas personas de esta zona, de estas latitudes geográficas, empiezan a mostrarnos cómo ellos van cada vez mejorando el proceso. ¿Y cómo lo mejoran? Imagínense que ellos adoptan en sus normas ya la fiducia. Quiere decir que lo constituyen en una ley, y que al constituirse en esa ley, estos bancos empiezan a tener unos beneficios. Ahora bien, se estructura bajo un principio más empresarial, más hecho para la banca, para la grande industria, cuando empieza todo ese desarrollo y esa era dorada de los ingleses. Luego pasa entonces a concebirse en Norteamérica, y también empiezan a hacer algunas modificaciones, algunas mejoras conforme a la norma. Y aquí es importante que veamos algo. Muchas personas me han dicho: Alex,
Lo que pasa es que en Estados Unidos no hay fiducias. No, sí las hay. Pero como lo hablaba con el Capi hace pocos minutos, allá se llaman trust. ¿Sí? Tienen otro nombre. En Europa también le llaman trust. Pero la finalidad, el concepto es exactamente el mismo. ¿Sí? Eso no varía para absolutamente nada. Entonces, en esos antecedentes históricos de la fiducia, encontramos que por los años que va llegando a Colombia, todos estos procesos empiezan por allá en los años 40. Desde por allá empezamos a hablar en Colombia de ello. Y encontramos de que, de los años 20, 1923, empezamos a encontrar que de los años 20 a los años 40 se empieza a establecer el tema fiduciario con una ley que es la ley 45 de 1923 y que establece toda la normatividad del derecho bancario, ¿sí? Y determina la autorización a través de bancos de unas sesiones o áreas fiduciarias. Entonces, empezó antes de Cristo, pasó por los anglosajones, allá los ingleses, los americanos lo mejoraron y ya en 1923 empezamos a hablar en nuestro país de lo que son las fiducias. Y en ese marco normativo se hace la primera regulación de fiducia mercantil, en lo cual determinaba que los bienes transferidos en propiedad conformarán un patrimonio autónomo e independiente desde 1923. Pero vuelvo y digo, muy en el enfoque bancario, muy en el enfoque empresarial. Nada que ver, nadie pensaba en esa época coger mi hacienda, mi finca o mi casa y meterla a eso. No, todavía no. Para eso no había. Pero empezamos ya a ver un mayor acercamiento con las normas colombianas de manera mucho más amplia y profunda en los años 70, ¿sí? Encontramos que ya el Código Civil empieza a consagrar la propiedad fiduciaria en su título 8 y ya para el 71 lo incluye el Código del Comercio, ¿sí? Entonces empezamos a ver que el país empieza a ver eso. De la misma manera, para los que no viven en Colombia, históricamente los países han evolucionado en ello. Pero todos los países tienen modelos o normas fiduciarias con este nombre o con otro nombre, pero existen. ¿Por qué? Porque resulta ser que la fiducia es uno de los mejores vehículos financieros para el manejo de grandes riquezas. Esto no fue hecho para la generalidad o bien llamado el común. Como yo les decía al grupo de la mañana, no pretendan, como ya ha pasado, ir a una fiduciaria en Colombia a abrir una fiducia como si fuese a abrir o aperturar una cuenta de ahorros. No va a pasar. Y no va a pasar porque para acceder a este tipo de vehículos financieros requiere unos mínimos y unas condiciones determinadas.
ya establecidas, aún en el marco normativo. Acuérdese que este es un negocio de fe y de confianza, de buena fe y de confianza. Para que esos dos elementos se cumplan, pues han tenido que regularizarlo y que esos dos elementos transversales se cumplan. Voy a dar un ejemplo. Empezamos con los ejemplos. No puedo pretender abrir una fiducia con 100.000 pesos. Porque solo la administración de una fiducia varía dependiendo del número de activos, de los montos de los activos. Pero hoy en Colombia, el que menos cobra por una fiducia cobra un salario mínimo mensual. Entonces, tenga presente que para abrir una fiducia necesitamos pagar una mensualidad por la administración. Que eso es como si usted tuviera una empresa y pagara el contador o la secretaria o cualquier profesional. ¿De acuerdo? Entonces ellos lo que hacen es que esa fiducia tiene un valor. Entonces ya ahí me limita. Entonces tengo que pagar un salario mensual. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo del número de activos y de la cantidad de los montos establecidos, del tipo de fiducias. Hay fiducias un poco más cerradas, más tipo club, hay otras más abiertas, entonces tiene mucha variación. Pero volviendo al tema histórico, ya la ley 45 en los años 90 dictan normas en materia financiera al respecto. Lo mismo que la ley 80 de 1993 introduce bajo la modalidad de los famosos encargos fiduciarios. Entonces ya vamos evolucionando. Hay muchos tipos de fiducia. Esto lo vamos a ver más adelante, que las fiducias mercantiles, que las fiducias comerciales, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ahora lo que pretendemos es que ustedes tengan unas bases sólidas de qué es esto. Hemos escuchado durante mucho tiempo, ¿sí?, que nos dicen: vamos a abrir la fiducia, es que las fiducias ya están listas, se está preparando la fiducia, y las personas dicen: bueno, pero ¿qué es eso? Aquí lo que estamos haciendo es ello, aclarando qué es, de dónde nace, cómo llega acá, cómo funciona, para dónde vamos, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos a ver que las fiducias evolucionan y hay un compendio normativo muy amplio, muy amplio. Ahí yo en esta diapositiva hago solo mención de la ley 80 y de la ley 45 del 90 como una de las más, digamos, de las más importantes como materia de referencia. Sin embargo, si nosotros nos vamos ya a la normatividad, podemos ceñirnos al Código Civil, a su título 8º, ¿sí? Más allá de la misma ley 45 y de las mismas normativas que acabo de mencionar. Si nos vamos mucho más adelante, pues vamos a encontrar el tema, por ejemplo, de las prohibiciones, que ya lo encontramos en decretos como el 2555 del 2010. Pero aquí yo no pretendo que ustedes se vuelvan unos eruditos en leyes. Y seguramente aquí deben de haber abogados y personas de mucho conocimiento a los cuales les doy todo mi respeto. Pero lo que pretendo es que simplemente tengan un referente de que esto es cierto y de que esto está reglamentado, de que esto está normado, de que esto tiene unas garantías, porque esa es otra de las preguntas que me hacen. Alex, ¿y eso sí es garantía?
¿Y qué pasa si eso se quiebra? Mire, ahí es lo mismo que yo respondo cuando el banco. ¿Y qué pasa si el banco se quiebra? No, pues es que el banco tiene una superintendencia. Ah, las fiducias también. Las fiducias son regidas por un órgano que se llama la Superintendencia Financiera. ¿Sí? Ese es su primer órgano del control. Y aparte de eso está Sofiduciarias, una cantidad, digamos que, de rectores y jueces que acompañan todos estos procesos de manera tal que sea garante de ello. Pero les voy a dar un ejemplo. Las grandes obras del país se hacen a través de fiducias. Las grandes concesiones, las construcciones de las carreteras 5G, las explotaciones de los pozos petroleros, bueno, todo lo que usted quiera ver de desarrollo a nivel estatal y seguramente privado se hace a través de fiducia. Y para verlo en el común, ustedes pueden pasar por una constructora, están haciendo una torre de apartamentos y ustedes ven Alianza Fiduciaria, Acción Fiduciaria, BBVA Fiduciaria, y uno dice, pero ¿qué es todo eso? Lo que están diciendo con eso es, mire, esta obra es construida y el garante de esta obra es esta fiducia o estas fiducias. Es tan importante o ha cogido tanta importancia, tanta relevancia este vehículo que hoy aprendemos, que podríamos decir que gran parte del desarrollo como garantía en materia económica se lo debemos a estos vehículos. Porque en las fiducias inmobiliarias, lo vamos a ver más adelante, pues es la fiducia la garante de recoger ese dinero y cumplir de que ese proyecto se desarrolle. La buena fe, la confianza. Yo le estoy dando a usted la plata porque usted me va a garantizar que ese constructor no se me va a volar y no se me va a perder la platica. ¿Ve? Entonces, dicho eso y haciendo ese paréntesis, hay muchas normas. Ahora bien, dentro de estas normas cabe resaltar, y es muy importante que hablemos de ello, de los principios y las prohibiciones que corresponden en materia de los negocios fiduciarios. Dentro de los principios, las partes que celebran un negocio fiduciario conllevan o adquieren unas responsabilidades, pero también unos derechos. Derechos que se sustentan en lo ya mencionado: la buena fe, la confianza, la lealtad y dice también que el equilibrio contractual. Entonces, estos principios rectores nos llevan a que tengamos una conducta acorde con los principios. Le voy a dar un ejemplo. Resulta y acontece que usted quiere comprar unos terrenos, una gran cantidad de terrenos. Y como días atrás alguien me escribió, mire, los terrenos me los venden con un documento privado. Bueno, pues si es un contrato, es un documento privado. Pero cuando ya la persona me empieza a explicar que esos terrenos no tienen o no cumplen el carácter legal
que establece la norma, como es el registro catastral, pues usted está comprando algo que se llaman terrenos baldíos. Y eso es incorrecto. Y si usted me dice que usted compró esos terrenos con ese documento privado y pretende que con ese documento la fiduciaria le va a recibir eso, le va a decir que no. Ahí no estamos cumpliendo el principio de una conducta acorde conforme a la ley. Porque para poder reconocer una propiedad raíz, pues debe contemplar lo que la norma me exige, un registro catastral. Cuando usted llegue con esa propiedad, usted tiene que tener un estudio de títulos, contratar un abogado antes de comprarla. Venga, hágame un favor, hágame el estudio de títulos a esta propiedad. Y usted dirá, pero yo ¿para qué voy a hacer eso si yo conozco Hágale el estudio de títulos. En el estudio de títulos, la experiencia me ha mostrado, por ejemplo, que dichas propiedades han podido estar en listas de dudosa reputación del bien. Quiere decir que ha estado en manos de personas que están en listas prohibidas, como la lista Clinton, o que ha sido embargado o custodiado por la Sociedad de Activos Especiales y que todavía no figura como una propiedad liberada. Entonces, es mejor que usted se evite dolores de cabeza y penas, ¿sí? Y penas haciendo el estudio de títulos, sabiendo si está al día con los impuestos. A veces, no, mire, que está al día, no, es que por allá Industria y Comercio del 2020. ¿Cómo así? Mire, me pasó con una empresa. Desafortunadamente, una persona que hacía la gestión de mensajería falsificó una consignación. Entonces aparecía como si estuviera pago. Y cuando fueron a hacer la transacción de esa propiedad, pues ahí salió que no se había pagado. No pierdan nada haciendo un estudio de títulos. ¿Por qué les digo esto? Porque es algo que la fiduciaria obligatoriamente va a solicitar. Ellos, sin ver los títulos de propiedad, no asumen ninguna responsabilidad. Estamos hablando de la buena fe. Y es posible que usted tenga buena fe, pero el que lo está vendiendo, no sabemos. Es que yo lo conozco, es que es mi amigo de toda la vida. Hombre, hágale el estudio de títulos. En el estudio de títulos nos damos cuenta que no son los metros cuadrados, que los linderos cambiaron, que se movieron, tantas cosas que pueden surgir. Entonces, ¿por qué digo esto? Vuelvo y les digo, porque debe haber una conducta acorde a los principios que ya hablamos y que generen seguridad en el negocio fiduciario, transparencia en eso. Entonces, es de destacar que estos deberes pues son de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Del mismo modo, corresponde también al fideicomitente, en este caso a nosotros, dar información completa, no información a medias, información completa. El día que la fiducia lo llame y le diga, venga don Juan Pérez, usted me dice que va a comprar una propiedad de 3.000 millones, perfecto, demuéstreme la procedencia del bien,
demuéstreme la procedencia de sus dineros, de dónde lo va a comprar, de dónde salieron, porque eso es darle transparencia y actuar de buena fe para que del otro lado me genere confianza. Y yo he tenido clientes que se molestan, ay, Alex, es que eso allá es muy complicado. No, no es que sea complicado, es que ellos están en la obligación de cuidarse y de cuidarlo. Si ya usted no quiere, ya ese es otro tema, pero esa es la obligación, esa ya es la obligación de cuidarse y de cuidarlo. Muy bien. También existen prohibiciones. Estas prohibiciones, de acuerdo a la ley, son unas, digamos, normas que se establecen en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo que no se puede celebrar, y básicamente está muy claro en el decreto 2555 del 2010. Dentro de ellos puedo enunciarles fiducias secretas, ¿sí? Es que yo no quiero que se dé cuenta, no, venga, o sea, aquí usted no puede irle a mentir a la fiduciaria, porque eso es lo mismo que cuando va al médico. Si usted le dice mentira al médico, pues no va a poder atenderle y corresponderle conforme a su necesidad de salud. Aquí es igual. Si usted sabe que la propiedad que va a negociar ha tenido sus cosas, sus enredos, su lado oscuro, hombre, no vaya a dar la cara por eso cuando sabe que ellos se van a dar cuenta y que usted va a perder ¿qué? Confianza. Uy, no. No, con don Juan Pérez no, definitivamente no le recibamos negocio. Y aquí es importante resaltar algo. En los negocios fiduciarios se reserva el derecho de aceptación o de admisión. Me explico. Usted puede tener todo el dinero del mundo. Si la fiduciaria dice no, no va a entrar. Y les voy a dar un ejemplo. Tengo un cliente con doble nacionalidad, colombiana y mexicana. Un tipo diáfano, transparente, con empresas en Estados Unidos, en México, en Colombia. Y él quiso repatriar a Colombia parte de sus recursos. Le digo, mira, Alex, yo ya tengo unos años y la verdad, mi vejez yo la quiero terminar en Colombia. He vivido muchos años por fuera de Colombia y quiero terminar en Colombia. Motivo por el cual quiero repatriar dinero. A lo cual empezamos el proceso. Y nos sentamos con una fiducia y ellos empezaron a hacer todo el estudio, todo el análisis, y llegó un momento en que me dijeron, no, vale, no lo vamos a aceptar. Y yo, ¿y por qué? Es que el tema de la doble nacionalidad no nos genera tranquilidad y confianza, pero mira, no tiene ningún indictment abierto, no aparece en ninguna lista, etcétera, etcétera. Sí, pero es que va a repatriar plata desde México, vos sabés cómo está la situación, el tema de México, no queremos tener problemas, va a ser una alarma para la superintendencia por el monto, bla, bla, bla. En fin, no lo recibieron. Lo pudimos hacer a través de otra fiduciaria, pero esa no lo recibieron. Se reservaron el derecho. Así que el hecho de que tengamos mucho dinero no significa que nos van a aceptar en todo lado. Por eso, en días pasados hablábamos de el trabajo que viene desarrollando el área administrativa de unificar, y es la revisión, la verificación de todos y cada uno
no con la finalidad de cuál es el problema que usted tiene, no, sino por el contrario, de ayudarle. Porque llegar con problemas ante una fiduciaria o ante una entidad reguladora, no siendo claro, genera desconfianza. ¿Sí? Eso es como cuando vamos al supermercado o a una gran superficie y vamos que porque es día de descuentos. Y resultó que el producto que me vendieron terminó siendo más caro justo el día del descuento que en el día común o en el día corriente. Entonces uno queda con ese sinsabor de que me tumbaron, lo que hicieron fue incorrecto. Sí, es un buen almacén, pero ¿qué es ese malestar? Es algo que nosotros debemos de cuidarnos. Bien, entonces, ante ese tema, es muy importante tener presente ello. Otra cosa, más allá de los secretos, es que las fiducias se prestan para cosas ilegales. Miren, el testaferrato es un delito grave, penal. Pero resulta que yo puedo decir que Juan Pérez, que tiene un buen nombre, abre una fiducia y empieza a guardar cosas que en realidad no son de él. Por eso la fiducia investiga tanto, porque es que la fiducia va a tener tus activos, viejo. Eso es lo que va a tener la fiducia. Tus activos, tus recursos. Y debemos de corroborar que realmente son suyos y no de un tercero. Por eso la importancia de la trazabilidad de los recursos. Por eso la importancia de la trazabilidad del estudio de títulos de una propiedad. Y por eso se hace tan diferente a ir a abrir una cuenta de ahorros bancaria. Entonces, esto también está prohibido. Aquellos negocios que se designen de diferentes beneficiarios reales. Lo dicen muy bonito. Mejor dicho, le están diciendo que no sea testaferrato. ¿Sí? En la otra prohibición es que los encargos y los contratos que se celebren en estas sociedades fiduciarias no podrán tener por objeto la asunción por parte de estas de obligaciones, salvo aquellos casos que prevea la ley. Aquí es un tema jurídico bastante amplio y lo vamos a ver con ejemplos más adelante. Yo me acuerdo de ello, no se preocupe por eso. Muy bien, dicho eso, este es el marco normativo de la fiducia y vamos a resumirlo. ¿Las fiducias es un vehículo nuevo? No. Existe desde antes de Cristo y surgió en el Imperio Romano. Es número uno, las fiducias no son de ahora, llevan años las fiducias, como años llevan los tributos o el pago de impuestos. Entonces las fiducias llevan años. Muy bien. Número dos, las fiducias fueron evolucionando, sí, y hoy ¿dónde están? Esas fiducias podemos decir que hoy se encuentran bajo unos marcos normativos regidos por cada país, en lo que corresponde a Colombia, y hago esta precisión por las personas que están afuera, pues le establece el Código Mercantil, le establece el Código Civil, etcétera, etcétera, Código de Comercio, etcétera. ¿Listo? Entonces, sí está regulada. ¿Está vigilada? Sí. ¿Por quién?
por la Superintendencia Financiera. Ah, perfecto. Entonces mire que sí tiene marco normativo y que sí está regulada. Los bancos también tienen marco normativo y también están reguladas. Con la gran diferencia que en la fiducia son vehículos para el manejo de riquezas, de grandes riquezas o de grandes negocios. Mientras que en el banco, pues yo puedo tener los 20,000, los 30,000, los 50,000, los 100,000 pesitos en la cuenta de ahorro y ahí me los reciben. En la fiducia no. La fiducia está hecho para otra cosa. Ahora bien, luego de tener en cuenta el marco histórico, que están vigiladas, vamos a adentrarnos en conocer qué es una fiducia. ¿Sí? ¿Qué es una fiduciaria? Porque vamos a hablar de los tres componentes que enuncié al iniciar esta capacitación. La fiduciaria es una sociedad anónima de carácter privado o mixto, autorizada por el Estado. Entonces, paremos ahí. Una fiduciaria es una sociedad privada. Un banco también es una sociedad privada. La fiduciaria la autoriza el Estado y la vigila también el Estado. Los bancos los autoriza el Estado y los vigila también el Estado. Entonces, empezamos a ver que esta coherencia de actividades surge para lo uno como para lo otro, con la gran diferencia, insisto, que las fiducias son hechas para manejo de grandes negocios o riquezas. Entonces, cuando a mí me hablen de una fiduciaria, yo ya sé que es una entidad de carácter privado mixto y voy a aclararles el mixto. El mixto, por ejemplo, en Colombia aplica a la fiduprevisora, en la cual el Estado tiene la mayor cantidad accionaria de esa fiducia, o sea, es mixta, pública y privada. El resto de fiducias, podemos decir, es privada. Entonces decimos que es una sociedad de carácter privado. Perfecto, me aplica el derecho privado. Muy bien. Ahora bien, ¿qué hace la fiduciaria? Y dice así: gestionar bienes o recursos de terceros regulados por una superintendencia financiera. Vamos a parar aquí hasta antes de la superintendencia. ¿Qué hace la fiduciaria? Entonces, la fiduciaria lo que hace es gestionar. ¿Y qué gestionan? Recursos de terceros, bienes de terceros. Y entonces, ¿cuáles son los bienes, señores y señoras? Los bienes son todas las propiedades, el lote, el edificio, la casa, la finca, la hacienda, todo lo tangible, lo que llamamos activos. Y aquí viene algo, y vamos a empezar con ejemplos. ¿Qué puedo guardar yo en una fiduciaria? Y digo guardar, el guardar entre comillas, porque realmente no es guardar, realmente es ¿qué puedo entregar yo en administración o gestión de la administración? ¿Qué propiedades puedo entregar yo o qué bienes o qué activos? Usted puede entregar una casa, usted puede entregar un edificio, usted puede entregar un lote, usted puede entregar una finca, terrenos cultivables, entre muchas cosas más. Y usted dice, Alex, ¿cómo así que entregar? Sí,
Porque resulta ser que esto termina cuando usted hace esa entrega de buena fe. De buena fe le entrega a una persona de confianza llamada fiduciaria ese bien para que él lo administre. Alex, pero entonces yo no soy el dueño. Sí, y usted es el dueño. Porque, y aquí me estoy adelantando, no quiero, y aquí hago un paréntesis bien grande, y es que aquí estamos en la parte introductoria al tema. Todo esto lo vamos a ver durante todos estos días de manera detallada, ¿sí? Pero quiero hacer es una introducción de la generalidad del concepto y de lo que hace, para que tengamos un marco en el cual nosotros, un marco conceptual, mental, en el cual nosotros podamos tener claridad de que me digan, ¿qué es una fiducia? Yo ya sé que es una fiducia. Es un órgano privado que lo autoriza el Estado y que lo que hace es gestionar bienes y recursos. ¿De quién? De terceros. ¿Quién son los terceros? Nosotros. Nosotros somos los terceros. ¿De acuerdo? Entonces, estos bienes que entregamos allá, cuando se constituye y se entregan allá, se constituye algo que se llama fideicomiso. Y más adelante hablamos de eso. Aquí estamos hablando de la fiduciaria. Entonces, esta fiduciaria, esta entidad, le va a recibir a usted esos bienes. Que si son suyos, sí son suyos, tranquilo. A cambio, esta entidad fiduciaria le va a certificar algo que llama derechos fiduciarios. Derechos fiduciarios, y es lo que usted reporta en su declaración de renta. Y que esta mañana me preguntaban, venga, pero si la fiducia paga, entonces los derechos fiduciarios yo pago. Eso lo vamos a ver en tributaria. Cuando lleguemos al tema tributario, vemos ese caso. No nos adelantemos. Sigamos aquí. Entonces, yo le entrego a esta entidad, que esta entidad va a gestionar, me va a cuidar, me va a rentar, etcétera, etcétera. Y que ellos por ese trabajo me van a cobrar desde un salario mínimo en adelante. Que están reguladas, sí, por la Superintendencia Financiera, como ya lo dije. Que entonces, Alex, ¿cuál es la función principal? Hombre, pues administrar esos bienes, esos recursos de manera segura, de manera transparente, dentro de un sector autorizado financieramente. ¿Claro? Eso es lo que hace una fiduciaria. Alex, ¿cuántas fiduciarias hay en Colombia? Más adelante hay un slide donde están todas las fiduciarias que hay en Colombia. ¿Sí? Entonces, eso es una fiduciaria. Ahora bien, vamos a hablar del beneficiario o fideicomisario. Y ustedes van a decir, no, Alex, pero con tanta F y con tanto fi nos vas a enloquecer. Entonces, fiduciaria es una cosa, que es en la entidad, allá donde yo voy, allá, esa es. Fideicomisarios somos nosotros, o los beneficiarios, ¿sí? Esos son los fideicomisarios. Los beneficiarios, los que lo constituimos, los que hacemos parte de esto. Es la persona que recibe los beneficios. Y aquí es importante ratificar lo que hemos dicho en diferentes oportunidades, en especial en las capacitaciones anteriores. Usted como fideicomisario, en asocio con la fiduciaria, va a crear un documento
que va a establecer las reglas de juego. La famosa fiducia, ¿sí? Un contrato de fiducia. Entonces, tenemos las 3 Fs: fiduciaria, fideicomisario y fiducia. Fiduciaria, el ente, la oficina, como lo quieran llamar. Fideicomisario, ese somos nosotros. Y el fideicomiso es el contrato. El fideicomiso es el contrato. Y ese contrato tiene que quedar bien establecido. Esas son las reglas de juego. Ahí no se pueden pifiar. Afortunadamente, diría yo, las fiduciarias tienen unos muy buenos abogados comerciales que siempre están acompañando el proceso. Obviamente ellos no le hacen el trabajo, ellos le guían en el proceso. Usted tiene que tener en cuenta el qué quiere. Usted no puede llegar allá a decirle al abogado, aquí estoy. No. Él le va a decir, bueno, don Juan Pérez, muy buenos días. Cuénteme, vamos a establecer entonces el contrato. ¿Cuáles son las condiciones de manejo y administración de este fideicomiso? Ay, ¿cómo así? Sí, ¿quién va a ser la persona encargada? No, yo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, usted es la persona encargada. Dicho eso, quiere decir entonces que nosotros, como fiduciaria, le vamos a informar solo a usted. No. Yo quiero que también le informen a mi esposa y a mis hijos que van a estar en este acuerdo fiduciario. Ah, bueno, listo. Entonces, el día que su señora esposa no le diga a usted nada y vaya a la fiduciaria y pida un informe, tiene todo el derecho. Y usted no puede irse a enojar allá y decirle, pero usted ¿por qué me le dijo a mi mujer esto o aquello? Usted dijo aquí por escrito que todos hacían parte y que a todos les íbamos a dar informe. O sea que cualquiera que esté ahí puede ir y pedir informe. Ah, no, yo no lo quiero así. Yo quiero ser la cabeza y que me informen a mí, pero que sí lo componga mi familia, en cabeza mía. Ah, bueno, quiere decir entonces, don Juan Pérez, que usted es el representante de este acuerdo, que los beneficiarios serán su esposa y sus hijos, pero que solo le informamos a usted. Correcto. Entonces, cuando la señora vaya a pedir un informe, pues adivine qué va a pasar. Pues va a pasar que no le van a dar información. Así que no se vayan a enojar. Es importantísimo, y traje ese ejemplo coloquial, simplemente para ver el alcance de lo que puede hacer ese documento. En ese documento, usted va a establecer las reglas de juego. ¿Quiénes van a componer mi fiducia? Mi patrimonio autónomo. No, entonces, que sea la cabeza seré yo, mi esposa y mis hijos. Pero, Alex, quiero meter a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi primo, al amigo de mi amigo. No lo hagas. Es mi humilde recomendación o sugerencia. Si querés meter ese grupo, armate otra fiducia. Porque es que lo he visto de que la fiducia es muy clara. Lo que usted le ordene es lo que ellos van a hacer, dentro del marco de la ley. Pero ¿qué pasa? Cuando usted mete a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus primos, a todo el mundo, y el día que mi Diosito lo llame a su presencia, si usted no ha dejado claro de ahí hacia abajo cómo se va a repartir, eso puede terminar en una sucesión, que es lo que no queremos.
Acuérdese que las fiducias nos ahorran, nos evitan, nos permite no llegar a esos extremos de derechos sucesoriales si lo hacemos bien. Entonces, yo digo, vuelvo y repito, la cabeza, don Juan Pérez, su esposa y sus hijos. Don Juan Pérez falleció, pero él dejó determinado que pueden haber varias opciones. Aquí voy a traer ejemplos. Número 1, mi esposa quedará en calidad de titular responsable del fideicomiso en la ausencia permanente mía. ¿Ok? Entonces, cuando él no esté, vaya al cielo, seguramente su esposa toma entonces ese rol. Y todos los derechos fiduciarios estarán en cabeza de ella. Y si la señora el día de mañana dice, voy a liquidar, tiene toda la potestad de liquidar. Pero ¿qué pasa si lo hacemos de otra manera? Punto 2. Mi esposa, en ausencia permanente mía, será la persona autorizada para el manejo y desempeño en asocio de los otros miembros que componen esta fiducia. Si tenemos los hijos, entonces ella va a tener que irle a preguntar a los hijos. Vamos a tener que preguntarle entonces a los hijos porque ya todos somos socios. Por eso se llama que una fiducia es un modelo societario. Y ahora les explico lo que es un patrimonio autónomo. Tercero, que en la ausencia permanente mía se liquide este fideicomiso. Bueno, entonces si usted me dijo que para su esposa era el 50 y para el resto el otro 50, entonces 50 para su esposa y el resto lo reparto y yo le devuelvo todas sus propiedades, sus bienes y ya. Perfecto. Esa puede ser otra opción. Y como esa yo podría mencionarle 2 o 3 más de las más comunes, porque en esto uno encuentra mucha cosa. Esa parte es fundamental cuando ustedes la estructuren, porque la vida no la tenemos comprada. No les vaya a dejar problemas a sus familiares. Mire, en el trabajo que como asesor me atañe, siempre en la evaluación de riesgo, uno de los riesgos, de los primeros riesgos que evalúo es este. Venga, hermano, usted puede tener muchas empresas, usted puede tener mucho dinero, pero ¿cómo tenés organizada la casa? Porque el día que vos no estés, si eso no está claro, vas a generar un problema grave y se puede acabar todo. Pueden quedar en la quiebra si eso no está organizado. Porque entonces salen todos con derechos, hasta los que no están invitados al baile, a decir no. Es que él me dijo a mí, él me firmó este documento, es que no, venga. Nos regimos a esto, a lo que está en el acuerdo fiduciario o contrato de fiducia. Cualquiera de los dos nombres aplica. Ahí usted va a dejar bien clarito. Si ustedes hacen eso, si todos entramos en esa línea del orden y de la disciplina, porque eso es parte del orden, pues van a tener muchos beneficios. El número 1, lo que les estoy contando, evitarse una cantidad de problemas que de no tenerlos claros pueden terminar en un derecho sucesorial, que no es necesario, porque si usted lo deja clarito, usted lo que hace es una cesión de derechos fiduciarios a su familia. No tienen que pagar impuestos, no tienen que irse a sucesión, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué pasa si uno de los miembros demanda? Ese es otro tema. Pero si nosotros tenemos lo que vimos en las clases anteriores, una gobernanza bien clara
bien estructurada, elevada de escritura pública, puede, mejor dicho, hacer lo que quiera. Mire, aquí está la gobernanza, la cual está elevada de escritura pública, y aquí está la fiducia bajo este acuerdo fiduciario, y el juez le va a decir, no, se tiene que cumplir la voluntad mientras que no sea violatorio del derecho. Y aquí viene algo. Los hijos no reconocidos. Me pasa mucho. Y siempre, casi en todas las capacitaciones, traigo este ejemplo porque aplica en lo tributario, aplica en lo fiduciario, aplica en muchas cosas. Ale, lo que pasa es que yo tengo un hijo por fuera del matrimonio, yo sé que es mi hijo, pero yo no lo he reconocido. Hermano, evítese una prueba de ADN. Si usted sabe que es suyo, tiene derechos. Tiene derechos. No, es que yo no quiero que mi esposa se dé cuenta. Listo. Estructura una fiducia y hacer lo que tengas que hacer a través de esa fiducia. No es el deber ser, ¿sí? Para mí no es el deber ser, pero es lo que usted como cliente quiere. Y esa es la salida jurídica. Entonces, si vemos nosotros como beneficiarios o fideicomisarios, tenemos ese poder facultativo que nos permite estructurar las condiciones de cómo voy a entregar o de cómo voy a hacer, ¿sí? Frente a este tema. Muy bien. Sigamos entonces. Dicho eso, vamos entonces a ver qué es el famoso patrimonio autónomo. Mire, el patrimonio autónomo consiste en el conjunto de bienes del fideicomitente. ¿Quién es el fideicomitente? Nosotros. Que el fideicomitente transfiera a una entidad fiduciaria al constituir un negocio fiduciario. Esos bienes, esa finca, esa casa, ese lote, ese edificio, ese recurso económico, yo lo llevo allá. ¿Y por qué se vuelve autónomo? Porque no es mío. Ante la norma, yo tengo derechos fiduciarios. El 100% de los derechos son míos o de mi familia. Pero la administración es de ellos. Cuando la fiducia presenta sus declaraciones de renta, eso hace parte de los activos. Entonces, por eso se habla de la buena fe y de la confianza. Ellos no van a poder vender, tengan la bendita tranquilidad de que ellos no van a llegar a decir, ve, vamos a vender este edificio. No. Porque aunque ellos lo administran, la tenencia es suya. ¿A través de qué? Derechos fiduciarios. Entonces, esa administración está a cargo de esa fiduciaria, que es la que gestiona. Y eso queda plasmado, estructurado en un contrato bajo unas condiciones que tiene unos plazos y que tiene unas entregas también. Yo le entrego, pero si yo quiero que dure un año, yo le puedo decir, quiero que este fideicomiso dure un año. Listo, en un año lo liquidamos y se lo devuelvo. No hay ningún problema. Entonces, ¿por qué se vuelve un patrimonio autónomo? Por eso mismo. Mire, esto es tan bonito porque cuando, por ejemplo, en el derecho uno va a colocar una demanda, normalmente uno busca las garantías y las fuentes de pago para colocar la demanda. Entonces, si usted tiene
sus propiedades, su casa, su finca, su edificio, sus apartamentos, todo lo que usted tenga a nombre suyo, pues usted va a correr unos riesgos, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero aquí voy a hacer solamente un comentario respecto de que el hecho de que esté a título suyo es muy fácil de identificar quién es el dueño. Es muy fácil saber qué tiene y cómo lo puedo embargar. ¿A ustedes no les ha pasado que ¡pum! Entró el embargo? Vení, pero este man, ¿cómo sabía que yo tenía ese apartamento por allá en Cartagena? Es que con la cédula uno hace muchas cosas, es tan fácil. Entro al sistema de registro y catastro, entro al RUE, entro al RUA, entro a todos los RUD. Y ahí me doy cuenta usted qué tiene, y dónde lo tiene y cómo lo tiene. Ahí ya me doy cuenta de sus activos. Pero si yo tengo las propiedades en la fiducia, a mí no me aparece nada. No me aparece nada, me puede buscar por donde quiera, no me va a aparecer. Y lo más bonito es que los patrimonios autónomos tienen un alto blindaje de embargos por el levantamiento del velo corporativo. El velo es que solo una autoridad judicial, en este caso un juez, puede levantar el velo y decir, dígame quién es el dueño de eso. Pero de que yo vaya a la Cámara de Comercio, a la Oficina de Registro y Catastro, a ver qué tiene, no me van a encontrar absolutamente nada. Entonces, ese patrimonio autónomo me cuida de eso. Pero aparte de eso, tiene unos beneficios tributarios que los vamos a ver cuando veamos el componente de impuestos, todo el tema fiscal, ¿de acuerdo? Para que no nos desviemos. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo vengo diciendo? Hay varios tipos de patrimonios, ¿sí? Varios tipos de fiducias, perdón. Comercial, inmobiliaria, de pago único, etcétera, etcétera, etcétera. De administración. Entonces, este patrimonio autónomo están enmarcados dentro de la norma como unos activos separados o apartados y solo se pueden usar para un propósito definido conforme al contrato. Entonces, ¿yo qué digo? Administrémelos, no más. Alex, ¿y los arriendos de los apartamentos? Pues no los recibas vos, que te los reciba la fiducia. El ingreso no te llega a ti, el ingreso llega allá. Ah, listo, bien. Pero Alex, yo necesito pues una platica, o sea, yo necesito el día a día. De eso ya vamos a hablar. Entonces, este patrimonio autónomo, por eso su palabra autónomo, valga la redundancia, se refiere a eso, a la autonomía que tiene. No me lo pueden ir a embargar de manera fácil. Ale, o sea que no lo declaro. Sí vamos a declarar, pero vamos a declarar en la renta los derechos fiduciarios, no el activo, los derechos fiduciarios. Cuando uno empieza a ver las declaraciones de renta de los, digamos, de los políticos famosos y conocidos de mi país, en este caso, o algunos otros países, puros derechos fiduciarios. Tantos miles de millones en derechos fiduciarios. ¿Y qué tiene? Ni idea. ¿En dónde está? Menos. Esa es una de las ventajas. Ahora bien, dentro de las preguntas que me hacían respecto a esto, Alex, a través de la fiducia, ¿yo puedo manejar mi dinero como lo manejo en el banco? No puede, no debe, no es lo correcto, no es lo ideal. ¿Cómo así? Entonces,
Mire, cuando yo tengo una tarjeta débito o una tarjeta crédito, a veces perdemos el control eso o pasándola o metiéndola al cajero, ¿cierto? Y hasta que no vemos la cuenta sangrando en ceros, no quedamos contentos. Pues resulta que este vehículo financiero le permite cuidar y administrar sus recursos. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Cuando manejamos grandes riquezas, no podemos pretender que yo tenga 1.000 millones en una cuenta y estar sacando por el cajero. Vení, pero tenemos un saldo de 1.000 millones en una cuenta de ahorro, en una cuenta corriente. ¿Eso cuánto te produce? Cero. Eso no te renta nada. Estás perdiendo plata. El dinero se devalúa. El 4 por 1.000. El costo de la tarjeta. Mejor dicho, se está comiendo, hermano, el capital. Pero si usted lo lleva a este tipo de vehículos, ellos le van a ofrecer, venga, don Juan Pérez, nosotros acá podemos ofrecerle una rentabilidad a través de un fondo de inversión, así, así, asá. Entonces, ¿yo qué pienso? Digo, yo tengo que pagar 2 salarios mínimos, o 3, o 4, o 5 de la fiducia. No, pues que por lo menos la rentabilidad me dé para pagar eso. Pero no contento con eso, no, venga, pero yo también necesito que me rente a mí. Estos vehículos nos permiten eso, pero para llegar allá es muy importante tener presente algo que les enseñé en la capacitación anterior que se llama presupuestos. Y aquí vamos a dar otro ejemplo. Supongamos que ustedes recibieron X valor. Voy a dar un valor como ejemplo, por favor, para que lo tengan presente. Ustedes recibieron 5.000 millones. Listo. La pregunta es, ¿cómo usted va a administrar los 5.000 millones? Entonces usted presupuesta en lo que lo va a invertir. Entonces usted me dice, Alex, tengo deudas por pagar. Listo, ¿cuántos son tus deudas? 200. Listo, 200 en cuentas por pagar. Perfecto. ¿Y qué más? No, voy a cambiar el carro. Perfecto. ¿De cuánto querés el carro nuevo? De otros 200. Listo, 400. Muy bien. ¿Qué más tenés? No, quiero comprar una casa. ¿Cuánto te cuesta? 600. Listo, van 1.000. ¿Y qué más? No, Alex, pues yo necesito comer, los gastos, el colegio. Listo, ¿cuánto es el presupuesto de eso anual? No, pues ponele 500. Entonces vamos en 1.500 millones de pesos. Si yo recibí 1.500, si yo recibí 5.000, perdón, y me voy a gastar 1.500, pues los otros 3.500 los tengo que poner a rentar. Pero usted los 1.500 no los va a gastar en un solo día, ni los va a sacar en un solo mes. Usted va a coger esos 1.500 y lo va a dividir por los meses o en la proporcionalidad de que lo requiera y va a decir, bueno, de entrada yo necesito la casa, el carro y pagar las deudas. 1.000. Señores fiducia, yo necesito dejar 1.000 millones a la vista. Y aparte de eso, usted me va a comprar una casa. Aquí está el estudio de los títulos de la propiedad. Y esa casa me la va a poner en el fideicomiso. Entonces la fiducia le paga directamente al vendedor el valor de la propiedad.
Y esa propiedad entra a la fiducia. Se ganó 4/1000, le dio seriedad a la transacción, porque ¿quién me va a pagar? No, le va a pagar la fiducia. Venga, pero es que yo no puedo vender, sino por debajo. Y no. Aquí eso no aplica. Aquí aplica el valor comercial definido. No, que págueme por aquí tanto y por debajo tanto. No, señor. Recuerde, no volvamos ilegal lo legal. Hay que pagar los impuestos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ellos me van a pagar. Voy a comprar el carro. Vos le podés decir a la fiducia que te compre el carro. Pero las fiducias solo entran ese tipo de activos para vehículos industriales. O sea, los camiones, de los ingenios, de las grandes empresas. Si es mi carro de uso personal, no lo acepta la fiducia. ¿Cuál es mi sugerencia? Como usted va a tener una empresa jurídica, entonces ese vehículo lo va a quedar a título de la persona jurídica, de la empresa XXAS, no de don Juan Pérez. ¿Listo? Y tercero, voy a pagar las deudas, Alex. Los 200 le debo al banco tanto, de tarjetas tanto, de la fiducia, si vos le decís, ellos te hacen los pagos. Listo, me gasté 1000, el resto lo puse a rentar allá o a comprar más activos y el resto entonces fue para el diario acontecer. Alex, se te olvidó meter a mi papá, a mi mamá. Listo, entonces hace un presupuesto para tu papá, para tu mamá. Es que acordate que yo quería ayudarle a mi primo, a mi tía, al vecino. Les he enseñado, hay varias maneras de hacerlo. O los pueden colocar por una empresa a través de nómina, o le puedes decir a la fiducia que le genere un tipo de pago o mesada y ellos lo hacen. Yo necesito que a Juan Pérez me le pase 1 billón de pesos mensuales. Lo único que tienen que determinar es un concepto. A concepto de, no es una donación, es un préstamo, qué sé yo. Eso lo determinará usted con su contador y su tributario. Entonces, este patrimonio autónomo a través de estas figuras fiduciarias se vuelve muy bonitos. O sea, se articulan muy bien y funcionan de una manera muy precisa, muy segura, dando transparencia y, lo más importante, quitándole una cantidad de problemas al hacerlo de manera unipersonal, de manera directa, en una cantidad de situaciones que no hay lugar. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho eso, entonces, hacemos ya para ir cerrando a esta parte. Los fideicomisos versus las sociedades. Pues usted me dice armar a sociedad. Sí. No. Yo aquí lo que les voy a mostrar son que los dos son importantes, pero uno de los dos tiene mayores beneficios. Y que para unas cosas, como ejemplo que les acabo de la compra de vehículo, que puede ir a la empresa porque no me lo recibe. Ese es la empresa. Entonces, a generar una nómina porque quiero dar para la seguridad social, que tengan su pensión, su salud. Mételos en nómina y generate una nómina y presupuestas esa nómina. ¿Sí? En el año me voy a gastar tanta plata en nómina y ahí entro todos los que tengo que entrar. Muy bien. Entonces, vengamos acá a esta diapositiva. Hablamos de que en el tema de protección de bienes, óigame bien, protección de bienes, en función del fideicomiso, la protección es mucho más alta que si tengo los bienes en la sociedad. ¿Y por qué? Porque resulta que los activos
al ser un patrimonio autónomo, está separado del componente de la persona natural, del constituyente primario. Y no estoy hablando del pueblo, estoy hablando de usted. Cuando hablo de la constituyente, es de la constitución de ese contrato que vamos a tener con la fiducia. Estas propiedades, al estar allá custodiadas, guardadas, pues como ya lo expliqué durante toda esta noche, o este tiempo más bien, pues van a tener una seguridad, un blindaje, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, Alex, yo lo quiero meter a la empresa, porque si los meto a la empresa me voy a ahorrar ese pago de la fiducia. Pues mire, eso tiene de largo como de ancho. Si yo, a través de la sociedad, tengo unos empleados, tengo una cantidad de gente en nómina, y perdónenme la expresión, ¿me quieren fregar? Pues sencillo, lo demando. Y como yo ya sé que usted en la sociedad tiene unas casas, pido de garantía las propiedades. Y que aparte de eso usted recibe unas platas de bancos, porque como no maneja fiducias, voy a embargo la cuenta. Entonces tiene un alto riesgo el meter propiedades en la sociedad, pero tiene una gran ventaja el establecerlos en los fideicomisos. Muy bien. Ahora, en el aspecto de la flexibilidad, en el fideicomiso es alta, más en la sociedad es limitada. Y aquí viene el ejemplo. Los fideicomisos se rigen por documentos privados conforme al acuerdo establecido. Entonces yo tengo un edificio en ese fideicomiso y resulta que salió un negocio ya. Sencillo, yo le digo a la fiducia, mira, vendí la fiducia, vendí el edificio, necesito que esa propiedad salga del fideicomiso, perdón. Entonces, sencillo, yo dice, perfecto, vamos a sacarlo. Como usted es la persona autorizada, ¿sí? Don Juan Pérez es el autorizado, o la familia son los autorizados, simplemente es un documento privado e inmediatamente el fideicomiso procede. Si yo lo llevo a la sociedad, resulta que en los estatutos yo coloqué, por ejemplo, que el representante legal podrá hacer negocios hasta por 1.000 millones de pesos colombianos. Y la propiedad que estoy vendiendo o que requiero negociar, pues vale 5.000. Ya ahí no puede hacer el negocio. ¿Por qué? Porque ese representante legal, que es la firma autorizada, va a requerir de una autorización de la junta directiva a través de un acta, para que con dicha acta autenticada se pueda proceder a hacer el negocio. ¿Ve la diferencia? En el uno es, venga, ya hágame el documento si quiere ya, autoríceme y listo, empezamos y procedemos. En el otro, no, es que es mayor cuantía y el representante legal no tiene, hay que hacer un acta, entonces el acta, entonces ya autentique, eleve el acta para que tenga validez y proceda a hacer la negociación. Entonces digamos que este es un ejemplo de flexibilidad ante muchos otros. A nivel de privacidad, pues hemos tenido diferentes ejemplos en este tiempo de que lo que más cuida los fideicomisos es ese tema. Por ejemplo, en el tema de la propiedad, como el registro público no queda a mi nombre, ¿sí? A mi nombre, entonces se preserva el derecho de confidencialidad.
Mientras que en la sociedad, ¿sí? Pues es fácil accesar a los registros públicos y saber qué es lo que ustedes, o qué es lo que cada uno de nosotros podemos tener. Entonces, digamos que en ese punto de la privacidad es un hit, mejor dicho. Ustedes no van a encontrar los grandes ricos o las personas que manejan grandes riquezas exponiéndose. Nunca usted va a encontrar en la Cámara de Comercio que el representante que tiene tantas acciones y que el capital suscrito, eso no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. O que es dueño de esta propiedad, ¿no? Es que el dueño de eso es Ardila Lule. El dueño de eso es el señor fulano. Y uno va y los busca y no lo encuentra. Pero todo el mundo sabe que él es el dueño. Pero no aparece. Legalmente no. Ahí de primerazo no. Porque los ricos se blindan. Bueno, muchachos, eso era todo por la noche de hoy. Espero encontrármelos de nuevo mañana. Muchas gracias por acompañarme en este proceso y espero que todo les haya quedado claro. Y sé que muchas personas me escriben, pero créanme que falta mucho por ver, tranquilo. Y a veces me preguntan cosas por allí que voy a dar más adelante. Entonces, recuerden que al final de cada sesión hacemos el tema de preguntas y respuestas. ¿Listo? Y como este tema es tan largo, seguramente vamos a tener que hacer varios. Bueno, muchas gracias, Glorita, muchas gracias y feliz noche a todos. Dios les bendiga.